Hola a todos, soy Lidia, bióloga sanitaria y vengo a explicaros qué significan los diferentes resultados de las pruebas de diagnóstico del coronavirus. En el primer caso, teniendo las 3 pruebas negativas, significa que la persona no ha estado en contacto con el coronavirus y no ha superado la enfermedad. Si tenemos la PCR positiva, nos encontramos en el periodo ventana, es decir, el periodo de desarrollo de la enfermedad. Aquí es cuando el virus está comenzando a multiplicarse y a expandirse por el organismo. En el siguiente caso, nos encontramos en una fase inicial de la infección, es decir, el virus está presente en el organismo y además tu sistema inmune ha empezado a fabricar la primera barrera de protección contra el mismo, las IgMs. En la siguiente, la fase avanzada tardía, las 3 pruebas resultan positivas, porque al organismo le ha dado suficiente tiempo para fabricar esa segunda barrera de protección, como bien explicado en el anterior vídeo, y que son las IgGs. En el siguiente caso, nos encontramos en la fase final de la enfermedad. Es decir, todavía el virus sigue teniendo material genético detectable por la PCR, pero ya no nos encontramos en una fase inicial, por lo tanto, las IgMs como respuesta primaria ya no las producimos. Ha pasado tiempo suficiente como para producir solo la respuesta secundaria, esa segunda barrera de protección ante el coronavirus. En este caso, nos encontramos con una fase inicial con falso negativo. ¿Qué quiere decir esto? Las IgMs positivas nos dicen que ya se ha empezado a fabricar la primera barrera de protección contra el coronavirus, pero no tiene sentido que la PCR no detecte ese coronavirus. Por lo tanto, esto es un falso negativo. No es concluyente ambos resultados. La PCR debería ser positiva, debería confirmar la presencia del coronavirus y, por tanto, tendría relación con esta positividad de la prueba de la IgM. En el siguiente caso, cuando ya nos encontramos la PCR y la IgM negativas y la IgG positivas, significa que la enfermedad está superada y curada. Es decir, hemos pasado la enfermedad y hemos superado todo y tenemos esa segunda barrera para posibles reinfecciones que nos proteja de nuevo contra el coronavirus. Y en el último caso posible, si tenemos la IgG y la IgM positivas, significa que estamos atravesando la enfermedad, pero no es un resultado concluyente con que la PCR nos dé negativa y por tanto nos indicaría que no está el virus en el organismo. Por tanto, deberíamos volver a repetir la PCR para que el resultado fuese concluyente y así pudiese confirmar que efectivamente estamos atravesando la enfermedad.